Bien, ¿cómo han iniciado este año 2026? ¿Cómo les ha ido? Bien, bendecidos por el Señor, ¿cierto? Con el deseo de avivar la fe en Jesucristo. Recuerda, año 2026 es un año para avivar nuestra fe en Jesucristo. Ahora, la pregunta, ¿cuál fe? Pues la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque aún los que no conocen a Dios, los impíos, dice la palabra, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, los convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que todos los seres humanos tenemos una medida de la fe. Y lo importante es que esa fe crezca y que no que se pierda. Porque algunos prácticamente ya no queda nada de lo que Dios ha colocado en ellos. Por eso, mis amados, hoy vamos a terminar este mes con esta palabra preciosa, este último domingo de este mes, de cómo perseverar en la fe. El próximo domingo estaremos celebrando la Cena del Señor. Y la Cena del Señor es un recordatorio de que Dios quiere estar con nosotros y nosotros con Él, ¿cierto? Jesucristo dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este pan. Mi amado, y mantener esa idea viva, esa convicción viva de la Cena del Señor, eso lo produce la fe. Por eso, mis amados, dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y la fe tiene que ser algo vivo en nuestras vidas como hijos de Dios y como creyentes en su palabra. Por eso hoy vamos a estudiar una palabra poderosa y que la he titulado ¿Cómo perseverar en la fe? ¿Cómo mantenerse en la fe? ¿Cómo vivir en la fe de Dios sin desviarse? ¿Cómo llegar hasta el final sin morir en el intento? Mis amados, una fe para terminar lo que Dios comenzó. ¿Cuántos creen que Dios ha comenzado algo en su vida? Pues Dios quiere que tengamos una fe para terminar lo que comenzó. Porque, mis amados, como humanos, vivimos en una generación que empieza muchas cosas, pero termina muy pocas. Empiezan, por ejemplo, ministerios, matrimonios, negocios, llamados, emprendimientos, pero se abandona en medio del proceso. Sin olvidar cursos de macramé, de muñequería, ¿de qué más? De modistería, de sastrería, que se inicia pero no se terminó. ¿Cuántos tienen por allá guardados todas esas bolsas, todas esas cosas, cierto, que un día comenzaron pero no las terminaron? Yo sé que por esta palabra Dios te va a sacudir a que termine lo que comienzas, para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Porque si es en una cosa, así va a ser nuestra vida. Muy buenas intenciones, pero nunca se concluye, nunca se llega al término que Dios quiere que hagamos y al término que nos comprometimos a hacer. Por eso, mis amados, es importante que Dios nos dé una fe que llegue hasta el final. Pero Él ya nos la ha dado. Nosotros tenemos que mantenerla y avivarla, ¿cierto? Por eso hoy vamos a ver, mis amados, cómo tener una fe para terminar lo que Dios comenzó en nosotros. ¿Qué es lo que Dios comenzó en nosotros? Lo primero que Él hizo, nos quitó la venda, nos quitó la ceguera espiritual. Ahora vemos en luz claramente el camino de Dios, la salvación de Dios y la justicia de Dios. Por eso, mis amados, Jesús habló allí en Lucas 14:28 y mira lo que dijo. Dijo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Es decir, ¿quién que queriendo hacer algo, que se propone hacer algo, no primero mira los gastos, mira lo que necesita para así luego entrar a lo que quiere hacer y terminarlo? Porque el secreto de esta vida no es comenzar, sino terminar lo que comenzamos.
Por eso lo que tienes por ahí guardado, escondido, que un día comenzaste, tienes que terminarlo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Yo declaro que esas casas que están para arreglo, que necesitan una mano, ¿cierto? Necesitan una remodelación, en el nombre de Jesucristo, Dios proveerá en este año para que tú termines tu casa, la arregles bien bonita y se sienta agradable en esa casa que Dios te dio. Mis amados, el problema no es comenzar, el problema verdadero es terminar, el desafío para terminar. Algunos dicen, no, yo mejor dejo eso así. Para no tener problemas, yo dejo eso así. Para que no me hagan malas caras, yo dejo eso así. No. Dios quiere que lo que comencemos, lo terminamos. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la quiere perfeccionar hasta que Jesucristo venga por nosotros. Por eso, mis amados, hoy quiero hablarte de algo que Dios está buscando en este tiempo final. Mis amados, Dios está buscando personas, hijos que no se muevan, que no se rindan, que no abandonen su fe, sino que se mantengan firmes y adelante, huestes de la fe. Ahora, mis amados, Jesús le hizo una pregunta profética a sus discípulos. Mira lo que le preguntó Jesús a los discípulos. Le dijo, ¿será que cuando yo venga en la segunda venida, hallaré fe en esta tierra? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga nuevamente a la tierra? La pregunta es si nosotros tendremos fe. Esa fe que Dios nos colocó y antes la hemos aumentado. Por eso, mis amados, yo quiero que oremos para que esta palabra viva en tu corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta terminar la buena obra que Jesús ha comenzado en nosotros. Colócate de pie. Ahí, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias porque tú has colocado en mí una fe. Una fe que tú quieres que se avive, que crezca y que llegue hasta el final. Dios, que yo pueda recibir esta revelación y guardarla en mi espíritu para vivirla cada día, mi Rey de la Gloria, entendiendo que el justo vive por la fe, Señor. Que podamos ser avivados en la fe, que podamos mantener la fe que tenemos, Dios de la Gloria, que podamos compartir esta fe a otros y que podamos ser cristianos victoriosos en lo que tú nos has colocado a hacer aquí en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puedes sentarte. Mis amados, ¿qué preguntó Jesús? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús no preguntó si hallaría iglesias, si hallaría ministerios grandes, si hallaría religión. Lo que le interesaba a Jesús y lo que le interesa es si hay fe en nosotros y en su palabra para permanecer hasta el final. Ahora, Dios quiere impartirte una unción para terminar, una fe que no se quiebre, una fe que resista crisis, presión y adversidad. Y que creamos que Dios va a proveer para terminar todo lo que comenzamos. Si le creemos al Señor y se lo colocamos en su presencia. Yo quiero compartir algunos puntos que ojalá tú los escribas y los mantengas en tu corazón, ¿cierto? Para que podamos mantener esa fe que va a permanecer hasta que Jesucristo venga por nosotros. Y el primer punto es, mantén una fe inquebrantable. Una fe que no se rompa, porque el puente, mis amados, para la vida eterna, ese puente que es la cruz de Cristo, ese no es como el puente que cantaban los niñitos. ¿Qué cantaban los niñitos del puente? El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? No, ese no es el puente. El puente permanece, la cruz de Cristo permanece, es inconmovible. Por eso, mis amados, esa fe inconmovible tiene que estar en nosotros, inquebrantable. Mis amados, no podemos tener cualquier fe, no una fe emocional, una fe que se emociona por el milagro, pero solamente le duró 3 días, o una fe circunstancial. Varios en el ministerio que he estado aquí en estos 25 años, varios me han dicho, pastor, tremendo. Mire, Dios hizo esto y la iglesia me gustó
y voy a volver. Ese arranque, esa emoción, solamente le duró ese día, porque después ni lo volví a ver, ni lo he visto. Varias personas me han dicho así, porque simplemente se emocionaron por el momento. Se emocionan, tuvieron una emoción en su alma, en sus sentimientos, pero no tenían claro lo que era la fe, ni tampoco una fe circunstancial. ¿Cuál es la fe circunstancial? Es esa fe que busca a Dios solamente en la dificultad o en el problema. Pero después de que no hay problemas, se acaba la fe. Por eso Dios a algunos hijos tiene que llevarlos asando y comiendo, asando y comiendo, asando y comiendo. Porque en el momento que Dios no le coloque la prueba, ni en las curvas se ve. Por eso, mis amados, tenemos que entender que Dios quiere que tengamos una fe, pero no una fe emocional, no una fe circunstancial, no una fe humana, sino una fe que me permanezca, una fe que no se mueva, una fe que no ceda ni retroceda. Esa es la fe que Dios quiere, mis amados. Mira cómo Dios define la fe en su palabra. Dice allí en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mis amados, el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la palabra en griego para certeza en el original griego significa pararse firmemente debajo de algo, sostenerlo sin moverse. Es decir, aquí estoy y aquí me quedo, no importa lo que pase. Esa es la fe que Dios quiere impartir en nosotros, que nos estemos firmes sin movernos, ¿cierto? Sosteniendo las promesas de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora, mis amados, la fe verdadera no dice, ojalá Dios lo haga. La fe de verdad, la fe en Dios dice, Dios lo prometió y aquí me quedo porque voy a ver el cumplimiento de sus promesas. Dios me lo prometió, aquí estoy, aquí me quedo hasta no ver el cumplimiento de su promesa, mis amados. Por eso Jesús advirtió que en los últimos tiempos la fe sería escasa. No sería algo tan normal. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué pasará en algunos? Apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué significa? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué una persona apostata? ¿Por qué una persona retrocede? ¿Por qué una persona se va alejando del camino? Porque empieza a escuchar a espíritus engañadores. Empieza a escuchar otras voces. Empieza a escuchar otros guías, otras doctrinas que lo sacan del propósito de Dios. Por eso, mis amados, apostatar no es pecar ni fallar. Apostatar es abandonar la verdad de Dios, distanciarse de la fe que antes se creía. Es decir, el que apostata se va alejando, como algunos, para irse de la iglesia antes del servicio. Y no importa si tú tienes que irte, puedes irte, pero solamente coloco el ejemplo. Primero se paran, se van a un ladito, van saliendo, saludan a Andrés y luego la puerta y pum, se van. Es decir, se van alejando lentamente y de pronto están afuera. Ahora, no es que por eso no vuelva, porque habrá un día que de pronto tengas algo que irte primero, pero ojalá tengas el domingo para prioridad para Dios. Entonces, mis amados, ¿qué les quiero decir con esto? El que apostata no es alguien que peca, sino es alguien que lentamente se va alejando de la palabra, de la doctrina, de la oración, de la búsqueda de Dios, de venir a congregarse, de adorar. Se va alejando poco a poco y cuando se da cuenta no tiene nada. Ahora, hoy Dios nos llama a desarrollar una fe que no abandone, una fe que permanezca aún cuando todo tiembla.
Una fe que nos mantenga firmes hasta que Cristo venga por nosotros. Número 2, mantén viva la palabra de Dios. ¿Qué significa que tengamos viva la palabra de Dios? Mis amados, la palabra de Dios es comida, es carne, es alimento espiritual. Y la fe inquebrantable necesita una palabra para sostenerse en la fe, para afianzarse en esa fe. La palabra es la base de la fe. Si no hubiese palabra, uno podía creer en cualquier cosa, pero hay una palabra escrita, hay unos mandamientos de Dios que nos afirman en la fe. Por eso, mis amados, mantén viva la palabra de Dios. Ahora, mis amados, no necesitas cada rato que te estén dando profecía o que tengas un sueño para que realmente tengas la fe viva. La palabra que Dios te dio te mantiene viva, pero también no necesitas 1000 opiniones. Lo que necesitas es una palabra de Dios que te mantenga firme y que cambie tu vida. Es lo que necesitamos. ¿Cuántos han recibido esa palabra de Dios que ha cambiado tu vida y que te hace permanecer firme? ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Mira lo que dice Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mis amados, todo fue creado por una palabra, y de la misma manera, tu milagro, tu familia, tu llamado y tu futuro te sostienen por una palabra. Yo tengo una palabra en mi corazón cuando inicié esta obra que me sostiene hasta hoy y que de tiempo en tiempo tengo que traerla a mi mente, aunque algunas veces se me trata de olvidar. Cuando iniciamos esta casa, esta congregación, allí en ese lugar donde era la casa liberal, hay una casa esquinera donde está la notaría. Ahí iniciamos con una campaña, un domingo. Y luego cuando terminamos ese domingo y teníamos que ir el próximo domingo, yo pensé en mi alma, ¿y hoy quién vendrá? ¿Y hoy quién va a recibir esa palabra? ¿Y hoy a quién le vamos a compartir? Si ya no había invitación, ya no había campaña, ya no había nada, ¿hoy quién va? Entonces, mis amados, abrí la palabra. Yo no acostumbro a hacer eso. Y abrí la palabra y mis ojos se fijaron en un verso. Eclesiastés dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Y esa palabra me sostiene todavía, y es el trabajo que estoy haciendo hoy, echando el pan de Dios sobre las aguas y sobre las personas que vienen, y un día lo vamos a hallar, es decir, vamos a ver el fruto de la confianza, de la resistencia, de permanecer en la obediencia en Dios. Por eso esa palabra no solamente es para mí, sino para ti. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. El problema es que nosotros queremos todo rápido, todo ya, todo urgente. Y ahí es donde el oír esas doctrinas de demonios, esos cuentos de hadas, muchas veces nos hacen retroceder. Ahora, mis amados, los héroes de la fe no tenían explicaciones completas, solo tenían una palabra en forma de promesa. Hebreos 11:2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cierto decir? Por esa palabra, estas personas se mantuvieron firmes, aunque no vieron la promesa, pero creían que Dios era fiel para cumplirlos. Ahora, si Dios te ha hablado, no sueltes esa palabra, agárrala, declara, créela, párate en ella y sigue adelante. Número 3, aprende a tener paciencia sobrenatural. Diga conmigo: paciencia sobrenatural. Porque la natural se nos agota, ¿no es así? Pero la sobrenatural permanece. Mis amados, la fe sin paciencia se cansa, pero la fe con paciencia hereda las promesas. Hebreos 6:12 dice:
para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué heredamos las promesas? Digan conmigo, con fe y con paciencia. Es que se logran las promesas, mis amados. Ahora, la paciencia de la palabra de Dios no es pasividad, sino resistencia espiritual. La palabra griega para paciencia significa permanecer bajo presión, aguantar sin rendirse, resistir sin abandonar la posición. Mis amados, la paciencia es lo que nos mantiene firmes en la agonía del proceso, cuando todavía no ves el resultado, pero sabes que Dios es fiel. Escuchaba un testimonio de la Segunda Guerra Mundial, donde Japón perdió la guerra y estaba en esas islas del Pacífico y habían guarniciones y había un soldado que duró por allá perdido en unas selvas como 40 años. Lo encontraron como 40 años después y él creía que todavía estaba en la guerra. Para él estaba firme. Él sabía que estaban en guerra y estaban firmes. Mi amado, si eso lo hizo un hombre en lo natural, ¿cuánto más nosotros en lo espiritual? Porque los que sabemos que lo natural es pasajero, pero lo espiritual permanece para siempre, para que estemos firmes ahí, batallando, sabiendo que la guerra es hasta el final. Mis amados, la paciencia es lo que te mantiene firme en la agonía del proceso. Cuando todavía no vemos el resultado, pero sabemos que Dios es fiel. Este verso es poderoso. Salmo 119, 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Diga conmigo, tu dicho me vivifica. ¿Cuál es el dicho? La palabra de Dios nos vivifica, nos mantiene con vida, nos mantiene atentos, nos mantiene alertas. Porque tu dicho me ha vivificado. Mis amados, toda promesa de Dios pasa por un proceso. Y todo proceso exige paciencia. Las promesas de Dios pasan por un proceso. Dios trata con nuestros corazones, limpia nuestros corazones para derramar sus bendiciones y su favor sobre nosotros. Y a veces ese proceso, algunos no lo aguantan. Algunos retroceden. Recuerda, dice la palabra, el que retrocede no agradará a mi alma. Número 4, no te muevas de tu posición. Muchos comienzan bien, pero se mueven en medio de la batalla. Dios no nos llamó solo a resistir, sino a mantener nuestra posición espiritual. Por eso dice Efesios 6:13, dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mi amado, Dios quiere que resistamos, pero también que estemos firmes. Ahora, después de la guerra, después de la prueba, después del ataque, tenemos que permanecer firmes. Por eso, no cambies tu doctrina. No escuches doctrinas de demonios, no abandones tu llamado, no sueltes tu posición espiritual, avanza, no retroceda, porque dice Dios en su palabra: el que retrocede no agrada a mi alma. El enemigo pelea con nosotros y quiere quitarnos, arrebatarnos 3 cosas. ¿Qué es lo primero que el diablo quiere arrebatarnos? Nuestra fe. Porque sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, el diablo quiere quitarnos nuestro territorio espiritual. ¿Dónde está nuestro territorio espiritual? Diga conmigo, en mi mente. Eso lo sabía Calimán. El que domina la mente, lo domina todo. Eso lo digo ya para los de más de 50 años, de saber de lo que estoy hablando. Mis amados, eso es bien impactante. Porque el diablo sabe que si domina nuestra mente, está dominando nuestro territorio. Por eso el diablo nos bombardea todos los días con pensamientos malos, perversos, buenos, depresivos, de arrancar, de echar para atrás, de venganza, una cantidad. ¿Cómo contrarrestamos esto? Pues dice la palabra: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir,
Por eso nos llenamos de la palabra. Por eso tenemos donas cada semana para repetirla, para repetir su palabra. Por eso dice la palabra, tan cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón la palabra de Dios que transforma las circunstancias. Es decir, la arma espiritual está muy cerca de nosotros. ¿Cuál es? La palabra de Dios para contrarrestar los dardos de las tinieblas. Pero también el diablo quiere quitarnos nuestro propósito. Recuerda, hay un propósito de Dios para tu vida. Dice, antes que nacieses te conocí y antes que te formases te santifiqué y te di con un propósito para esta tierra. Y una de las cosas que el diablo quiere hacernos es sacarnos del propósito. Y cuando nos saca del propósito, perdemos todo lo grande que Dios tenía para nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque Dios busca creyentes que estén dispuestos, ¿cierto? Dios no busca gente perfecta. Por eso es lo que nos sacude. A veces nos sacude, oiga, y esa persona, y mire, y ustedes no saben lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios busca gente dispuesta. No busca gente perfecta. Y cuando hay gente dispuesta, Dios la empieza a utilizar y la va cambiando en el camino, la va transformando en el camino. Por eso, mis amados, recuerde que así nos pasó con nosotros. Dios nos va cambiando y nos va transformando en el camino. Número 5, busca un toque especial de la gracia de Dios. Busca un toque especial de la gracia de Dios. Mis amados, nadie termina la carrera espiritual por fuerza humana. Necesitamos la gracia de Dios. Pablo lo entendió claramente. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia es el poder sobrenatural que te sostiene cuando ya no tienes fuerzas. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El domingo pasado traíamos las primicias. Y las primicias es un acto de fe, donde la persona que allí en la ley de Moisés traía las primicias, dice, la colocaba en un canasto e iba y las llevaba al sacerdote a la casa de Dios, y cuando se las entregaba decía, yo soy descendiente de un damaseno que vino y fue traído y vino a esta tierra y Dios lo hizo una persona grande y ahora somos un pueblo. Es decir, esta primicia, esta siembra, este voto le recuerda a la persona de dónde vino, de dónde lo sacó el Señor, dónde lo trajo Dios. Ayer hablábamos, mis amados, de las fotos. Y yo les decía a un familiar que él de tiempo en tiempo saca las fotos, las antiguas que habían en papel, y ahora las nuevas o los videos que tiene, y empieza a compartirlos con la familia. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque ahí podemos ver de dónde nos sacó el Señor y ahora dónde nos tiene. Por eso necesitamos la gracia de Dios, para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que la bendición, que la provisión viene de Dios. Dice, la gracia es el poder sobrenatural que nos sostiene cuando ya no tenemos fuerzas. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, la gracia de Dios es la que nos va perfeccionando, nos va limpiando. Por eso, una de las cosas es que tenemos que animarnos los unos a los otros. Porque la gente, ay no, esto es muy duro para mí, yo no vuelvo más. No, sigue adelante, porque Dios nos llama perfectos. Dios llama a personas que quieran cambiar, que personas que quieran cambiar su destino, personas que se quieran acercar a Dios, y Dios en el camino los va cambiando. Por eso, mis amados, en estos tiempos finales, solo la gracia de Dios nos permitirá perseverar hasta el final, mantenernos firmes, terminar bien la carrera. Por eso, como conclusión, Dios no busca gente perfecta, busca gente que persevere.
Busca gente que persevere. Por ahí conté este testimonio unos domingos anteriores y a alguien le impactó. De pronto hay alguien que le sirva. Una persona, tercero bachillerato, octubre, iba perdiendo 4 materias. Y en ese tiempo con 3 materias se perdía el año. Y entonces él dijo, ¿para qué sigo yendo? ¿Para qué sigo gastando? Si ya no voy a pasar, ya perdí 4 materias, mejor no volvió. Y en enero se encontró un profesor, le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió? Dijo, los pasamos a todos. Y había gente con 10 y 11 materias perdidas. Mis amados, así es la vida cristiana, es de permanecer, que Dios es el que nos ayuda. Dios es el que nos da su gracia para mantenernos firmes y no volver atrás, para seguir adelante, para caminar en el camino de Dios. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta canción es una canción de la vieja guardia. ¿Alguien la escuchó? He peleado la batalla, Señor, y también he guardado la fe. Esta canción, la primera vez que la escuché, se la escuché a un tío. Él partió antier a la presencia de Dios. Partió a los 97 años y murió en buena vejez. ¿Cómo es morir en buena vejez? Que no le duele nada, solamente se va apagando, hasta que se apagan todos los motores, y ahí llegó. Él murió de esa manera. Murió en buena vejez, rodeado de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, y es una bendición. Porque mi tío para mí fue un ejemplo de perseverancia en la fe, de mantenerse en la fe. Dejó de venir a esta casa y congregarse en esta casa porque ya no podía salir solo. Y entonces los hijos no lo dejaban salir solo. Pero mientras estuvo consciente, siempre vino a esta casa. Y otra de las cosas que yo admiro de él es que me honró. ¿Sabe por qué? Porque nadie es profeta en su propia casa. Los que menos creen en uno, los que ministramos la palabra de Dios, son los familiares. Y eso lo vemos con Jesucristo. Dice la palabra que los hermanos de Jesús le decían, vaya y haga milagros en otro lado. Dice, porque no creían en Él. Y eso me impacta. Mi tío fue un héroe de la fe, fue un general de la fe, ¿cierto? No era perfecto, pero era una persona que se mantenía firme en la fe. Y tenía algo bien clave, por lo cual Dios lo hizo un general de la fe. ¿Sabe qué era? Que predicaba el evangelio donde fuera. Él no le importaba si le creían o no le creían, si se burlaban de él. Donde quiera que iba, iba predicando el evangelio. Por eso dice la palabra que el que hace cambiar de rumbo a uno que va por mal camino, ¿qué hace Dios? Le borra multitud de pecados. Por eso vale la pena ganar almas, compartir a otros de Jesucristo, porque Dios lo ve con buenos ojos. Las personas que cambian y traen al redil a las personas que van por camino equivocado, dice que Dios le borra multitud de pecados y que esas personas están en el corazón de Dios, y esas personas son héroes. Mi tío para mí es un héroe porque recuerdo sus enseñanzas. Y una de las cosas que veo por la palabra que dice allí en Salmo 16:3 en la NBV y en la NTV, dice: mis héroes son aquellos que son santos y se mantienen en la fe en Jesucristo. Esos son los héroes. Los héroes de nosotros no son los cantantes ni los Bad Bunnies que están por ahí, que la gente llora por ver. Nuestros héroes son aquellos que han permanecido en la fe, que han llegado hasta el final, que se mantuvieron firmes y nos dieron un testimonio de lo que es la confianza en el Señor. Espero que tú seas un héroe para alguien. ¿Será que sí? ¿Será que tú eres un héroe para alguien que va a decir: mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, mi tío fue un hombre de Dios,
fue firme en la fe, no echó para atrás, siempre se sostuvo, siempre que pudo ir a la iglesia fue porque era su amor. Era como un Simeón que estaba a los 84 años allí en la casa de Dios esperando la visitación de Dios para su pueblo. Eso es lo que Dios quiere, y allí es como Dios quiere que lleguemos. Por eso, mis amados, debemos seguir adelante y no abandonar nuestra fe, no soltar la palabra que Dios nos da, no retroceder en medio de la angustia, de la agonía, en medio de la oposición. Por eso, no pierdas tu posición espiritual. Levántate con una fe inquebrantable. Por eso hoy decide terminar lo que un día comenzaste, y es la fe en Jesucristo. Y recuerda, no comenzamos simplemente porque quisimos, fue que Dios nos atrajo con lazos de amor, porque el mismo Dios que nos llama es fiel para cumplirlo. Como dice allí Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, estando convencido que el que comenzó la buena obra en mí, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Estamos en el camino, estamos en el proceso de santificación. Vamos adelante y vamos a llegar hasta el final sin retroceder, manteniéndonos firmes en el Señor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Por eso, mis amados, le animo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mantente vivo en la fe, en la palabra de Dios, sosteniéndote como viendo al invisible, sabiendo que un día Dios cumplirá sus propósitos y sus planes. Escuchaba en esta semana una declaración que hizo Marco Rubio, el secretario de Estados Unidos. Y él decía: mi vida privada, mi vida familiar, mi vida pública está basada en mi fe en Jesucristo. Y no voy a dejar de hablar de Dios porque otro quiera. Voy a mantenerme firme en el Señor. Y terminaba diciendo esto que me impactó: nos van a perseguir, se van a burlar de nosotros, nos van a acosar, nos van a decir: ¿y no que crees tanto en tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero hay algo que nos bendice, que sabemos cuál es el final, cómo termina la historia. Y eso es lo que nos mantiene firmes. ¿Cómo es que termina la historia? Que Jesucristo viene por nosotros, viene por segunda vez, viene por un remanente que lo está esperando. Y eso es lo que nos hace permanecer firmes hasta el final.